Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, Queridos hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio de los mensajes con relación al libro de Mateos y principalmente del capítulo 16 hasta el 28. Y nosotros estamos hablando con relación al tema general, entonces vendrá el fin. Y el mensaje de esta semana, es el mensaje 33. Del lado de Jesús salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versículo 34 y 35. Muy bien. Antes de entrar en el mensaje propiamente dicho, a mí me gustaría resaltar que esta semana, al final de la semana pasada, nosotros tuvimos aquí en la comunión los hermanos de las regiones del sur, de Brasil, los hermanos de Río Grande do Sur, los hermanos de Paraná y Santa Catarina, juntamente con algunos hermanos que vinieron de Chile. Y nos dieron un fin de semana memorable, donde nosotros también aprendimos con ellos a hacer el colportaje dinámico de una manera leve, como niños, sin aquel peso de mucha responsabilidad, pero que Dios nos quiere como niños siguiendo al Espíritu. Y en esta alegría en hacer conforme a la palabra de Dios nos manda, ha producido muchos frutos y nosotros estamos muy agradecidos por estos hermanos. Yo también quiero decirles a ustedes que los hermanos de Chile, después del domingo, ellos fueron algunos días en el CEPEP, en Sao Paulo, Río de Janeiro, en Lorena, y les gustó muchísimo aquellos días que pasaron con los hermanos. Ellos fueron muy ayudados y también fueron ayudados y perfeccionados por el PAC. Ellos confesaron que necesitaban haber venido para conocer realmente lo que el Señor está haciendo, aunque ya estén practicando, ya habían oído hablar sobre esto, pero es diferente. Está en medio de un ambiente del PAC, también del CEPEP. Entonces, aprovecho para invitar a los hermanos, a los equipos de colportores, de vez en cuando pase por el PAC para ser reciclados, perfeccionados y también conozcan. El CEPEP también es algo muy bueno para poder replicarse en varios países o varias regiones del país. Y estos hermanos de Chile volvieron con el encargo de reproducir este encargo en aquel país y también enviar más personas para ser perfeccionados. Hermanos, estamos realmente muy alegres por todo lo que el Señor está haciendo. Y también en el domingo pasado, nuestro hermano Jonis, el que cuida el CEAPE y el PAC, él fue enviado a Salvador. Y en Salvador él tuvo una tarea muy difícil, de mucha responsabilidad, pero gracias al Señor, Dios le dio mucha gracia, mucha sabiduría. Y allí, hermanos, yo me puse muy alegre porque la iglesia en Salvador finalmente está dando un cambio, haciendo un cambio. Aquello que era prácticamente parecía imposible a los ojos de los hombres, pero Dios realmente tocó en sus corazones de los hermanos líderes y también de todos los hermanos y hermanas. Y allí nosotros descubrimos que hay muchos jóvenes y todos estos jóvenes están siendo perfeccionados para andar en este nuevo camino que son usando estas herramientas que el Señor nos dio para avanzar. Entonces, yo me quedé muy alegre con esto. Los hermanos fueron muy ayudados en Salvador
que en verdad es muy simple. No hay ningún secreto complicado para recibir toda esta bendición de Dios. El secreto es solo uno, es que nosotros realmente creamos en la palabra que el Señor nos está hablando. Y esta palabra necesita ser recibida como la palabra de Dios para este momento. Si usted cree que esta palabra es de Dios, Dios está profetizándola a través del hombre. ¿Para qué? Para que las iglesias puedan recibir y acoger esta palabra como palabra de Dios. Y esta misma palabra produce frutos. Esta misma palabra opera en quien cree. En quien no cree, no opera, pero en quien cree, esta palabra opera. Por eso, queridos hermanos, ahora voy a volver al auditorio aquí. Nosotros estamos en el auditorio de la iglesia en San Pablo. Hermanos, nosotros estamos muy contentos porque poco a poco más líderes, más hermanos, más iglesias están descubriendo este secreto. Por eso yo dije, es un secreto que no es secreto. Es como el huevo de Colón. Muchos piensan que saben, pero no saben. Pero gracias a Dios, una luz del Señor, una revelación de parte del Señor, nosotros pasamos a ver algo tan simple que está en la Biblia, desde el comienzo de la Biblia hasta su final, que todo lo que Dios hace en su obra es por su palabra. Hasta la creación fue hecha por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros descubrimos este secreto y yo alabo al Señor por la palabra que profetizó nuestros hermanos en el pasado, que en 1800 y algo, Andrés Miller, él escribió en su libro La historia de la iglesia, que la iglesia en Filadelfia, cuando surja y cuando sea consolidada, ella será bendecida por los tesoros de la palabra profética. Entonces, él dijo esto en su libro. Hermanos, realmente llegó el momento de la iglesia en Filadelfia, que ella se consolide y que sea usada por Dios para que Dios concluya esta era. Por la misericordia de Dios, Dios nos levantó a nosotros y nosotros queremos ser fieles al Señor y nosotros comenzamos a experimentar el poder que hay en la palabra profética. En estos 4 o 5 años, el Señor nos ha probado que esta palabra no proviene de un hombre. Esta palabra viene de Dios. Cuando la palabra viene de Dios y ella es recibida como tal, esta palabra realmente ha hecho milagros entre nosotros. Comenzando por el colportaje dinámico, que ya fue un milagro de Dios que abrió varios frentes y hizo conocido el evangelio del reino que el Señor ha dado esta gracia de revelarnos. Y nosotros lo colocamos en libros y esto, hermanos, ha llevado a estos libros, ha sembrado estos libros en los 4 puntos de Brasil y esto se está esparciendo por todo el mundo. Y no solo esto, junto con ellos vino también el Avanza Joven, la Fábrica de Vencedores, y esto confirma Salmo 110, versículo 3, que en esta época final, la era del Apocalipsis, Dios entonces ha mandado como gotas del rocío que caen de parte del cielo, de parte de Dios, muchos jóvenes, muchos adolescentes, hasta muchos niños están siendo despertados con este deseo de también salir a las calles, predicar el evangelio, orar por las personas. Hermanos, esto ha formado poco a poco un ejército de jóvenes santos. Y nosotros estamos muy contentos con todo esto que está sucediendo. Y también, sumado a esto, enseguida, las hermanas de las iglesias no perdieron el tiempo
ya que nosotros íbamos hablando ya mucho tiempo que había necesidad de una red de cuidado y las hermanas enseguida promovieron esta red de cuidado llamadas Mujeres Conectadas y gracias a Dios, más recientemente los hombres también no se quedaron atrás. Nosotros tenemos grupos de cuidado, red de cuidado de los hombres, de oración. Hermanos, todas estas ramas de las herramientas ha producido muchos frutos. Y no solo esto, las iglesias, comenzando por el modelo que el Señor dio a la iglesia en Curitiba, y nosotros todos montamos nuestra central de recepción y también tenemos nuestra red de cuidado en las iglesias que distribuyen para las demás herramientas para que las personas sean cuidadas. Y también, hermanos, no solo esto, tenemos todos los servicios de la iglesia hoy bien organizados, hoy funcionando. Y claro, necesitamos aún mejorar. Todo esto con mira a la edificación de la iglesia. No solo esto, los hermanos del sur comenzaron a promover el colportaje por hora, colportaje por oportunidad. Esto ha dado oportunidad que todos los hermanos también hagan colportaje. Y no solo esto, las iglesias comenzaron a salir también para orar por las personas. Puede orar por usted en su día a día, en la panadería, comprando pan en un negocio, en cualquier lugar que vamos. Esto se hizo nuestro vivir cotidiano. Esta es nuestra vida. Orando por las personas y colocando estas personas en la red de cuidado. Esto el Señor nos ha bendecido mucho. Esto, hermanos, vino simplemente por la palabra profética. El Señor ha hablado, nosotros recibimos y nosotros creímos en ellas, practicamos y se hizo todo esto presente en nuestra vida. Entonces, hermanos, la iglesia en Salvador, siendo restaurada, es una de nuestras grandes preocupaciones en el pasado. Gracias a Dios que esto yo creo que va a destrabar toda la región del estado de Bahía, también el estado de Sergipe. Y esto, hermanos, gracias a Dios, de esta manera prácticamente todas las regiones de Brasil están avanzando a pasos agigantados, con excepción una iglesia aquí, una pequeña región aquí, otra pequeña región allí, aún necesitan ayuda. Entonces yo le pido a usted, hermano responsable y líder de una iglesia o una región, que aún no está consiguiendo avanzar, pidan ayuda. Y la cuestión es muy simple. Es ser simple, recibir la palabra profética como la palabra de Dios, como de hecho es la palabra de Dios, y permitir que esta palabra trabaje, porque cuando recibimos con simplicidad y obedecemos a la palabra, las cosas suceden. Pida ayuda para que los colportores vayan a su ciudad a ayudar a la iglesia. Pida ayuda mandando su iglesia que visite el CAP, el CP. Quién sabe, esto va a levantar, estimular a los hermanos a salir, a predicar el evangelio y hacer el colportaje. Y hoy, hermanos, yo recibí otra excelente noticia hoy de mañana. Nosotros estamos con 8 cooperadores de Minas Gerais y Espíritu Santo en Angola en este momento. Ellos están allí, hermanos, desde el día jueves. Ellos ya tuvieron varias comuniones y yo voy a leer algo que el hermano Mauricio me mandó para que todos nosotros nos quedemos alegres. Y quién sabe, yo voy a pedir para que proyecten algunas fotos. Pueden ir mostrando algunas fotos. Yo voy a leer, mientras tanto, aquí lo que el hermano Mauricio me ha mandado. Solo algo, no todo. Él dice así: amado hermano Pedro, sigue el relato de lo que está pasando ahora. Llegamos el jueves a las 5 de la tarde y salimos a las 8 de la mañana. Pues después de la salida del aeronaves, fuimos a un lugar donde hacemos el COVID, la prueba del COVID. Fuimos a recoger las maletas y etcétera. 2 fueron interrogados
revisado sus maletas, pero dio todo cierto. Vinimos, vinimos con notas legales, vinimos con libros, Biblias, palabra profética, sala de guerra y también medicamento para nuestro uso y para el uso del viaje al sur. Ellos van al sur de Angola y también celulares para el uso de los líderes, para poder comunicarse con nosotros, participar de la live, etc. Después de salir del aeropuerto, fuimos a tener comunión con los hermanos de Jumanse y almorzamos con ellos. Descansamos después del almuerzo y después fuimos a la comunión con los hermanos de aquí, reforzando el encargo que usted nos comisionó. ¿Cuáles son los ítems de la misión de ellos? Yo les di esta misión a ellos. Primero, fortalecer las iglesias. 2, CEPEP. 3, impresión de libros. 4, colportaje dinámico. El colportaje dinámico debe ser definitivamente implantada en Angola. ¿Por qué? Porque existe un pensamiento de que en África no se lee libro, no tiene sentido hacer colportaje. Yo quiero deshacer este tipo de hablar. Angola va a ser el modelo. Nosotros vamos a comenzar a hacer colportaje dinámico en aquel país de manera seria. Y con esto vamos esparciendo este modelo para otros países de África. Y en quinto lugar, Expolibro. Les autoricé a ellos a hacer un expolibro allí. Y el sexto lugar, Bucafex. Y él mandó una confirmación de la palabra profética. Y encontramos un hermano empresario. Yo no voy a leer esta parte. Entonces, con relación al CP, en el local de reunión de Luanda tiene espacio suficiente para 40 seapistas o más. Tenemos que hacer una inversión de estructura para los cuartos, cama y cocina y concluir y terminar los baños. La coordinación del CP. Vamos a perfeccionar dos coordinadores. Edivaldo, de mucha confianza para nosotros. Otro joven que también es líder con la iglesia en Angola. Nuestra intención es hacer el llamado. Creemos que podremos iniciar con 20 seapistas. Pues tendremos la coordinación alineada con el PAC, el Expolibro. Vimos aquí, para funcionar bien el CEPAP tendrá un vehículo, una minivan con 14 lugares. Podemos flotear y usar para el CEAP. Puede ser usado para el viaje a otras ciudades y provincias. Microómnibus. Hay un microómnibus muy común aquí. El uso para pasajeros en las rutas y barrios. El precio también no es muy caro. Hay, hermanos, para dirigir. Este auto sería para llevar al CEAP, al centro comercial, para hacer colportaje. Este micro ómnibus sería floteado para poder servir como expolibro. Colportaje dinámico. Tenemos 3 jóvenes que apoyan a los hermanos de Luanda que pueden ser perfeccionados para ser líderes de equipos de colportaje dinámico. Nuestra intención es llevarlos al PAC. Impresión de libros. Vamos en la gráfica a hacer el presupuesto para la impresión del alimento diario de algunos títulos. 2.000 libros, 8.000 libros. No se puede hacer kit aquí en Luanda. 2 libros juntos. Ellos van a hacer colportaje con libros separados. La iglesia en Luanda tiene una estructura de servicios. Tuvimos comunión y ajuste. 1, profetas. 2, música. 3, mujeres conectadas. 4, red de cuidado. 5, ahora ayudarlos a crear hombres de oración. 6, ayudamos con relación a la práctica continua del puedo orar por usted. ¿Están alegres?
felices, están caminando con la palabra profética, actualizados. Una iglesia viva. También por el compartir de las iglesias, de los hermanos líderes de las iglesias, están animados, están ganando experiencias en la palabra y en la práctica. Hay muchos jóvenes promisorios en estas ciudades. Creemos que hay una generación que no fue damnificada por la guerra y la división. No sé si consiguen proyectar algunas fotos que yo mandé. Podemos proyectarlas. Nosotros, los líderes de las iglesias de Dios en Angola, somos uno con el encargo que los enviados, cooperadores, nos trajeron a nosotros. Recibimos este encargo. Decimos amén. Cuenta con nosotros. Angola está abierta. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Con seguridad. Nosotros vamos a contar con ustedes. Hermanos, esto nos alegró mucho. ¿Saben por qué? Porque cuando la primera vez que fui a Angola, después fui otras veces, siempre percibí que había un aire espiritual pesado sobre aquel país. Quién sabe, sobre muchos países de África. Y habían muchas cosas, ustedes saben, del área espiritual de los demonios y muchas perturbaciones. Allí era muy común la cuestión del vudú, de hechicerías. Allí es muy fuerte esas cosas. Entonces, nosotros percibimos una lucha espiritual muy grande y los principados y potestades no quieren dejar que avance la iglesia. Pero gracias a Dios, hermanos, que nuestra lucha, voy a leerles a ustedes, Efesios 6, porque nuestra lucha, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están en las regiones celestes, están dominando un continente, dominando un país, dominando una ciudad. Entonces, así también, hermanos, en Salvador, la primera vez que yo fui a Salvador, percibí este mismo clima denso, espiritual, sobre la ciudad. Y en esta oportunidad, cuando fuimos a un hotel que nos designaron, donde estaría la conferencia, en la entrada por el barrio, había estatuas de estos demonios, de estos dioses falsos, estos ídolos. Usted percibe el ambiente que impera en la ciudad. Y por eso que la iglesia estaba trabada todo este tiempo. Gracias al Señor, llegó el momento de destrabar a la iglesia. Nosotros estamos expulsando a los principados y potestades de estas ciudades. Y ahora, hermanos, en Angola, gracias a Dios, hermanos, también la iglesia está triunfando, aún con tanta dificultad de recursos. Los hermanos han prevalecido por la palabra profética, están avanzando. Yo me quedé muy alegre, estoy muy alegre por estas victorias que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a continuar, vamos a avanzar, que el Señor pueda ganar realmente un grupo grande con la misma visión y vamos a practicar la palabra. Amén, Jesús es el Señor. Entonces vamos a entrar en el mensaje propiamente dicho. Nosotros hemos visto en estas últimas semanas con relación
a la agonía de Jesús. En el jardín de Getsemaní, nosotros vimos que Jesús sufrió, de hecho, como un hombre. Él no tuvo ninguna ayuda externa. Él pasó todo como hombre. Él experimentó el extremo sufrimiento que un ser humano puede experimentar. En el jardín de Getsemaní, su alma estaba profundamente triste hasta la muerte. Él pasó a entristecerse y también a angustiarse y llegaba a sudar gotas de sangre. Tan grande era la presión emocional y psicológica. Y ciertamente, hermanos, este sufrimiento es mucho más que la preocupación por el sufrimiento físico, sino que este sufrimiento es para que Dios el Padre lo pudiese considerar su obra aquí aprobada para que su cuerpo no vea la corrupción, pueda resucitarlo al tercer día. Y también estaría para beber el cáliz de la ira de Dios. Era algo de gran sufrimiento para él porque él era el Hijo amado de Dios que jamás ofendió al Padre. Pero en esta oportunidad él estaría bebiendo el cáliz de la ira de Dios por causa nuestra, por los pecadores. Y también en las 3 últimas horas de su crucifixión, el Padre lo abandonó, porque todos los pecados nuestros, todas nuestras transgresiones fueron lanzadas sobre él. Y no solo esto, Dios lo hizo pecado por nosotros. Esto está en 2 Corintios capítulo 5. Pablo nos dice que no solo Él cargó nuestros pecados, sino que Él también fue considerado por Dios como el mismo pecado, que fue crucificado en la cruz. Gracias a Dios, hermanos, todo esto sucedió para que hoy nosotros seamos salvos y la iglesia fuese producida y la iglesia pudiese también, por la vida, ser edificados aquí. Y los momentos que él pasó en el jardín de Getsemaní fueron muy difíciles y después vinieron a arrestar a Jesús. Ustedes saben todo el relato. Cuando fueron a arrestar a Jesús, y ustedes saben que fueron los principales sacerdotes, ellos en verdad, ellos eran del Tribunal Superior de Justicia entre el pueblo judío, y ellos llevaron algunos empleados de este tribunal, del Sanedrín, y también ellos estaban a su disposición 500 policías que cuidaban de la seguridad pública entre los judíos. Entonces ellos llevaron a todo este contingente para arrestar a Jesús. Y Pedro allí, con mucho celo, él quitó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo que guarde su espada y colocó la oreja en su lugar y le dijo a Pedro: Pedro, si yo quisiese defenderme, ¿será que yo no conseguía defenderme? Si yo rogase al Padre, Él no me mandaría 12 legiones de ángeles para defenderme. 12 legiones de ángeles, si nosotros calculamos por las legiones romanas, serían aproximadamente 80.000 ángeles. Eran muchos ángeles para salvar a Jesús. Entonces, Jesús no quiso salvarse. Si Él no se disponía a beber este cáliz de la ira del Padre, y si Él no se disponía a morir en la cruz, sufrir todo aquello que Él sufrió, hermanos, en vano nuestra fe. Nosotros aún permaneceríamos en el pecado y nosotros no tendríamos ninguna esperanza, sino el lago de fuego que aguarda a Satanás, preparado para Satanás y sus seguidores. Por tanto, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios que el Señor Jesús murió voluntariamente por nosotros. Y después, nosotros vemos que no contentos los judíos pidieron ayuda del Imperio Romano, mandaban soldados con la participación de un comandante. Cuando había la participación de un comandante, era necesario
que todos sus comandados estuviesen juntos para la protección de ese comandante. Allí yo les mostré la semana pasada que se sumarían casi 1000 soldados, 1000 comandados. Entonces, entre los 1000 soldados de los romanos y los 500 de los judíos, son 1500 personas. Hermanos, era un aparato militar de dar terror a cualquiera quedaría con miedo. Eso hizo con que todos los 11 discípulos huyesen. Todos ellos huyeron. Gracias a Dios, el Señor Jesús continuó. Él no volvió atrás. Y Él fue juzgado injustamente. Él fue preso por engaño, porque Él no tenía ninguna culpa, ni un motivo para ser preso. Por eso Él tenía que ser preso por engaño. Y fueron a arrestarlo en el jardín de Getsemaní de noche, cuando no había pueblo alrededor de él, y él fue juzgado por los principados sacerdotes de una manera injusta. Ellos consiguieron 2 testigos falsos para decir que él iba a destruir el templo y al tercer día reconstruiría el templo. Y por fin el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿usted es el Cristo, el Hijo del Dios o no? Jesús le dijo: tú lo dijiste. Quiere decir, Jesús no podía negarlo. De hecho, él era el Hijo de Dios. Pero él dijo lo siguiente: pero ustedes vendrán al Hijo del Hombre, viniendo sentado a la diestra del Todopoderoso, viniendo sobre las nubes. Esto diciendo con relación a su segunda venida. ¿Por qué él mencionó al Hijo del Hombre? Porque él quería decir al sacerdote, al sumo sacerdote, que como Hijo de Dios, nadie tendría la calificación para juzgarlo. ¿Es así o no? ¿Quién puede juzgar a Dios? Entonces, él voluntariamente se sometió, se dispuso a este juicio falso, a este juicio injusto, como hombre, como hijo de hombre. Porque como hijo de Dios, nadie estaría calificado para juzgarlo. Él estaba allí voluntariamente como hijo del hombre. Pero este mismo Hijo del Hombre volverá a su gloria, en la gloria del Padre. Entonces ellos los juzgaron. ¿Y qué sucedió? Ellos pasaron a escupir en él. Después que el sumo sacerdote dijo: ¿qué necesitamos más? Él blasfemó. Y gritaron: es reo de muerte. Y comenzaron a escupirle, a golpearle y a bofetearle. Y él fue entregado a Pilatos, y Pilatos también no encontró. Pilato era del Imperio Romano, y él dijo: no encontré ningún pecado en él. Y quiso soltarlo, pero el pueblo gritaba: no, crucifícalo, crucifícalo. Y le pidieron que soltase a un asaltante famoso de la época, Barrabás. Soltaron a Barrabás y Jesús fue condenado a la crucifixión. Ellos entonces le mandaron a crucificarlo sin antes azotarlo. El azote para la crucifixión era un azote cruel. Yo ya dije la semana pasada, era algo de gran sufrimiento. Arrancaban, rasgaba la piel, el músculo con aquellos azotes, y él fue azotado y fue crucificado. Hermanos, la cruz también es un sufrimiento muy grande. Es la muerte más cruel posible. Entonces, hermanos, Dios designó que Jesús fuese muerto. No por decapitación, no por ahorcamiento, sino que él tenía que pasar por la cruz. La muerte en la cruz es la peor muerte. Es la muerte más sufrida, más terrible, pero él hizo todo eso por causa nuestra. Y primeras 3 horas, él en la cruz, con aquel todo el sufrimiento, y los hombres pasaban allí y se burlaban y lo escarnecían. Y Jesús fue juzgado por los hombres en sus primeras 3 horas, de las 9 a las 12 del mediodía, hasta el mediodía, y en sus últimas 3 horas de la crucifixión,
del mediodía hasta las 3 de la tarde, él fue juzgado por Dios. Los cielos se oscurecieron, entonces Dios estaba juzgando a él como un pecador. No es que él tenía pecado, sino que fue lanzado sobre él todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, para que él fuese herido y nosotros seamos curados. Entonces, de esta manera, hermanos, en estas 3 últimas horas, Dios lo abandonó. Tal es así que Jesús grita. Él dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Él nunca tuvo la experiencia como hombre de tener la ausencia del Padre. Él vivió siempre en la presencia del Padre, con el Padre y en el Padre. Pero por primera vez, este era para mí su mayor sufrimiento, la ausencia del Padre. Y no solo esto, hermanos, en este momento cuando él expiró a las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esto quiere decir que Dios es quien rasgó el velo de arriba a abajo para abrir un nuevo y vivo camino por la carne rasgada de Jesús, para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo. Porque en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo con sangre una vez por año. Pero ahora, este Jesús, él murió fuera de la arrayal, fuera de la ciudad, porque el animal que el sumo sacerdote introducía al lugar santo, un lugar por año por la expiación de los pecados del pueblo, este animal, el cuerpo de este animal tiene que ser quemado fuera del campamento. Por eso Jesús fue crucificado fuera del campamento, pero su sangre fue introducida en el lugar santísimo, sobre propiciatorio, sobre el trono de la gracia. Hermanos, hoy se abrió este nuevo y vivo camino por su muerte y hoy nosotros podemos entrar con intrepidez para el lugar santo, lugar santísimo, que está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu hoy habita Dios. En nuestro espíritu está el arca del pacto. En nuestro espíritu está el mismo espíritu de Dios. Allí hoy podemos volvernos del alma al espíritu, colocar nuestra mente en el espíritu. Esto hizo posible engendrar la iglesia. Y no solo engendrar la iglesia, como hizo posible la edificación de la iglesia. Hermanos, no hay otra manera de que nosotros seamos edificados viviendo en la carne, viviendo en el viejo hombre, aún viviendo en la parte buena de la carne o del viejo hombre. Hermanos, solo vamos a tener confusión entre nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, Él nos dio su vida. Y esta vida está en el Espíritu. Esta vida está en el lugar santísimo. Nosotros podemos tener acceso a Él en todo tiempo. Por eso, hermanos, para la edificación de la iglesia, vamos al final de los tiempos, queridos hermanos, vamos a pagar un precio. Vamos a aprender a vivir en el Espíritu. Vamos a dejar de lado nuestra vida antigua por nuestra carne. La carne produce aquellas obras que comienzan con la prostitución y va caminando ¿para dónde? Va caminando disensiones, envidias, celos. Nada edifica la iglesia. Hoy necesitamos los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu comienzan con el amor. El amor es el que nos edifica. El amor, la bondad, longanimidad, mansedumbre, dominio propio y así en adelante. Por eso, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios, llenar nuestro corazón de gratitud, decir, Señor, valió la pena su muerte y resurrección, y el Señor produjo un grupo de personas que está dispuesta a cooperar con el Señor en esta era final. Muy bien, entonces este mensaje yo no podría dejar de mencionar esta experiencia de la crucifixión del Señor en otros registros de los libros de los evangelios. Entonces voy a mostrarles rápidamente a ustedes libro de Marcos, capítulo 15, a partir del versículo 22.
comienza también el relato de la crucifixión. Yo no voy a leer todo este trecho para no gastar tanto tiempo, pero yo recomiendo que ustedes lo lean cuando lleguen en su casa, pero solo voy a leer algunas cosas que no están registrados en el libro de Mateos. Entonces, aquí, primero, aquí nos dice así, versículo 24. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ellos llevaban las pertenencias de Jesús. El versículo 25 no estaba esta información en Mateo. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Quiere decir, Jesús fue crucificado a la hora tercera. ¿Qué es la hora tercera? En aquel tiempo, la hora cero era el amanecer, el comienzo del día, que sería las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana sería la hora cero. La hora tercera sería las 9 horas de la mañana. Entonces era la hora tercera cuando lo crucificaron. Yo voy a ganar tiempo, no voy a leer todo. Vamos al versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto ya estaba en el registro de Mateo, pero lo que viene enseguida es importante. Y el centurión que estaba frente de él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ahí, viendo aquella escena, solo podía decir, este hombre solo puede ser hijo de Dios. Estaban allí también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, madre de Jacobo, el menor. Este Jacobo menor no es Jacobo el Zebedeo. Ustedes saben que entre los 12 discípulos había un Santiago que ellos lo llamaban el Santiago el menor, Santiago el feo, y de José y Salomé. Perdón. Salomé sí, era la mujer de Zebedeo. ¿Y quiénes cuando él estaba en Galilea? Esto quiero mostrarles a ustedes. No conseguí hablar esto en el mensaje pasado. Quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras, muchas, que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos, a veces usted lee rápido y usted lee superficialmente esto. Quiero llamar la atención aquí. ¿Cómo es importante la obra de Dios cuando ella es hecha aquí en la tierra? El servicio de las mujeres, ¿cuán importante es? Si usted se imagina cómo sería Jesús predicando en Galilea y no hubiese nadie que lo sirviese, nadie que sirviese las comidas, nadie que preparase el lugar para que él se siente. Hermanos, los servicios son muy importantes. Por ejemplo, yo ya estoy casi 2 años, estaba casi 2 años en la estancia y allí el hermano Amir, después de Iguazú, él alquiló una casa y dispuso aquella casa para que yo la pudiese usar, para que tengan comunión con los líderes de varias regiones. Tal es así que aquella casa pasaron más de 2.000 hermanos líderes, con repeticiones, claro, que tuvieron comunión conmigo en aquella casa. ¿Por qué se hizo posible aquella casa, todas estas comuniones? ¿Por qué?
Espacio en la estancia, árbol de la vida, hay de sobra. Cualquier lugar hay espacio. Pero hermanos, usted piensa, yo tomo un espacio sin ningún servicio. No hay nada que haga la limpieza, nadie cuida de las sillas, nadie se preocupa de traer agua, no hay café, no hay comida. ¿Cómo yo podría ministrar esta comunión con estos líderes? Entonces, gracias a Dios que el hermano Amir no solo dispuso el espacio, aquella casa, el arreglo, las sillas, mesas, limpieza, todo. ¿Por qué? Porque el hermano Amir siempre lleva consigo. Yo bromeo con él y digo que, hermano Amir, donde tú vas, va siempre el CEPET contigo, porque va un gran número de personas con él. Hermanos, jóvenes, hermanas que lo sirven. Hermanos, estos servicios hicieron posible esta comunión a lo largo de estos 2 años, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por nuestras hermanas. Claro que las hermanas representan los servicios, todos los servicios, todos los hermanos y hermanas que sirven, dan condiciones para que la palabra pueda salir libremente y con intrepidez, porque hay todo un ambiente, aquí hay todo un ambiente, el lugar está limpio, hay un sonido funcionando, la iluminación está funcionando, no cortaron la luz. Gracias a Dios, nosotros tenemos todo correcto, todo bien administrado. Hermanos, estos son los servicios. La palabra no sale sin los servicios. ¿No es así? Nosotros tenemos 3 ítems principales para que funcione. La palabra, servicios y ofrendas y recursos financieros para poder llevar adelante la obra del Señor. Hermanos, por eso yo quiero valorar aquí, en estos pocos versículos, hermanos, el servicio de las hermanas. Estas hermanas acompañaron a Jesús durante todo su ministerio en Galilea y sabiendo que Jesús estaba subiendo a Jerusalén y sería la última semana de él aquí en la tierra. Estas mujeres pagaron el precio, viajaron en aquel tiempo no era tan fácil viajar como hoy. Viajaron, acompañaron a Jesús para servirlo. Aleluya por eso. Bueno, vamos a seguir. Yo no tengo mucho tiempo. Por eso, hermanos, yo quiero decirles que esto nos muestra la gran importancia de las mujeres que acompañaban a Jesús para servirlo, dando todo el soporte práctico para el servicio de Jesús. Así como todo hombre en el pasado, tanto Pedro, Juan, cuando ministraban, tenían mujeres sirviéndolo, y también hasta el mismo apóstol Pablo, que no tenía ninguna mujer, pero también tenía algunas señoras de la sociedad, de la alta sociedad, que lo suplían de toda su necesidad. Hermanos, siempre tuvimos a alguien atrás, secretamente, discretamente, ocultamente, nadie ve, pero hermanos, que hace que la palabra pueda salir. Oh Señor Jesús. Vamos a Lucas. Lucas 23. E terão galardão, viu? Esses que servem e terão galardão, viu? Y tendrán un galardón, ¿vio? Estos que sirven van a recibir su galardón. Ali é versículo 33 até 49. Versículo 33 al 23, 33 al 49. No tengo tiempo de leer todo esto, pero solo voy a mencionar algunos versículos. Versículo 34. También no está registrado en Mateos y dice así: Jesús, ya crucificado, con los 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, Jesús decía en la cruz, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Hermano, puede suceder algo así. Él sufriendo de la manera que sufrió, escarneciéndolo, le pegaron, lo abofetearon, y él dice: Padre, perdónalos. Él sufrió azotes y aquel dolor en la cruz,
y él aún dice, Padre, perdónale, ellos no saben lo que hacen. Oh Señor Jesús, este es el corazón de Dios. No versículo 38, En el versículo 38 dice así, había también sobre él un título, porque aquí explica más claramente, escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Él fue sentenciado, su crimen es ser el rey de los judíos. Y los principales sacerdotes, los líderes religiosos, presionaron a Pilatos para cambiar aquel cartel. Decían, él dice ser el rey de los judíos. Y Pilatos no estuvo de acuerdo. Yo ya escribí y va a quedar así. Y quedó así. Él es el rey de los judíos. ó Senhor, Oh Señor Jesús. versículo 39. Versículo 39. dos Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba blasfemándole. Y le respondió el otro y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios echando en la misma condenación. Usted no tiene temor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren su oración. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es ese paraíso, hermanos? ¿Dónde será que es ese paraíso? Entonces, hermanos, aquí el paraíso se refiere a la parte agradable del Hades. Ustedes recuerdan que yo hablé una vez sobre Lucas 16, la parábola que Jesús habló sobre Lázaro, el pobre y el rico. ¿Recuerdan? Lázaro, cuando murió, él fue llevado para una sección donde él fue al seno de Abraham. Esta sección es la sección agradable y el Hades también tiene la sección de tortura. Esta sección no es agradable. Entonces, hermanos, todos nosotros que creímos en Jesús, por eso es importante predicar el Evangelio, por lo menos llevar a la persona a la salvación, a creer en Jesús. Todos los que creyeron en Jesús, hermanos, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en Jesús. Y una vez siendo hijos de Dios, ellos tienen la vida de Dios, tienen la vida eterna. Entonces, cuando el hombre muere, esta carne muere, este cuerpo muere, el hombre es llevado a un lugar llamado el Hades. El Hades es un lugar donde se guardan a todos los hombres cuando mueren. Cuando el hombre muere, no termina su vida, él va al Hades. Pero si usted cree en Jesús, usted tiene la vida de Dios, usted va a la sección de placer, a la sección agradable. Y esta sección es donde está Abraham. Por eso es llamado el seno de Abraham. La otra sección, no. La otra sección, hermanos, son todos los pecadores, todos los que no creyeron en Jesús. Por eso, hermanos, vamos a vaciar esta sección. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a sacar por lo menos a las personas de esta sección de sufrimiento del Hades. Entonces, allí es llamado el paraíso. El paraíso, la parte de placer, apacible. Esto es después de la muerte. Por eso él dijo hoy, porque es después de la muerte. ¿Y dónde Jesús fue después de la muerte hasta su resurrección? Podemos leer algunos versículos. Hechos 2. Hechos 2, 24 dice así. Al cual Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quiere decir, la muerte retiene. Todos los hombres cuando mueren es retenido allí en el Hades. Pero en la resurrección la muerte no consiguió retenerlo. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús pedía al Padre que pudiese aprobar todos sus hechos como hombre, como el Cristo, y si él fuese aprobado, Dios el Padre lo resucitaría de los muertos. Entonces su carne no vería corrupción, ¿entienden? Entonces en el versículo 31 también dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Jesús no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y Efesios 4:9, vamos a ver un poco Efesios 4:9. Oh Señor Jesús. que quer dizer subir? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Estas regiones más bajas de la tierra es el Hades. ¿Está bien? Aí quando ele subiu, Ahí cuando él subió, él llevó dones a los hombres. No es lo que yo quiero hablar. Mateos 12:40. Vamos a ver también. Mateos 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem porque estará assim 3 como dias e esteve 3 Jonas, Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra, aquí abajo, en el Hades. Lucas, né? Vamos lá. No me pregunte más que eso porque no sé más que eso. aí, né, continuando, Continuando en Lucas, vamos a ver. ¿Dónde 47, estábamos? Versículo 47. Señor Jesús. É o mesmo que eu li em Marcos, né? Lucas, Vendo o centurião 47, versículo 47, versículo 47. deu glória o a mesmo Deus, que eu li em Marcos, Lo mismo que leí en Marcos. este homem Viendo el centurión lo que había sucedido, dio gloria a e Dios, todas as diciendo vezes verdaderamente, este hombre era justo cuando Jesús murió. Y todas las multitudes reunidas para este espectáculo, aquello era un espectáculo, viendo que lo que había sucedido, se retiraron a lamentar, golpeando en el pecho, diciendo, matamos realmente a un hombre justo, matamos al Hijo de Dios. Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea permanecieron a contemplar de lejos tales cosas. vamos para João, agora. Vamos a Juan ahora, Juan 19. em diante, né? Senhor Jesus, Señor Jesús, João 19, Juan 19, Tudo 17 en adelante. mencionar alguma coisa importante aqui, tá? eu também não vou Yo ler. también no voy a leer todo, Vamos dar uma lida. solo voy a mencionar algo importante aquí. Interessante que Lucas Versículos del 25 al 27. que essas mulheres e alguns homens seguiam de longe. Estaba junto a la cruz de Jesús. Está interesante que en Lucas acabamos de leer que estas mujeres y algunos hombres seguían de lejos. Pero en el registro de Juan dice que estaban junto a la cruz. Junto a la cruz. Entonces, junto a la cruz estaban la madre de Jesús y la hermana de su madre, Sua mãe, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. eis aí Sua mãe, e junto Después vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer,
he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, lo primero que quiero llamar la atención, imagine la escena. Jesús crucificado, sus manos clavadas, solo tenía la cabeza que podía mover, el resto no podía mover. Y para que él pueda conversar, mostrar, mujer, he aquí tu hijo, y decir a este discípulo que Jesús amaba, se refería a Jesús, diciendo a Juan, he aquí tu madre. Imagínense, si fuésemos nosotros, he aquí tu hijo y ahí tu madre. Pero él no estaba con la mano libre, no tenía la mano para hacer. Solo podía haberlo hecho indicación por la cabeza y los ojos y por la mirada. He aquí tu hijo, he aquí tu madre. ¿No es así? Con la cabeza. Ellos tenían que estar bien cerca. ¿No es así? Lejos, no conseguían hablar ni indicar quién era con la mirada. Entonces, hermanos, ellos estaban bien cerca, y aquí, hermanos, aquí voy a decir así, yo escribí, este trecho prueba que ellos estaban junto a la cruz o bien próximo a la cruz. Jesús estaba con las manos clavadas en la cruz, así para entregar su madre a los cuidados de Juan. Solo podría ser hecho con la expresión de sus ojos y del rostro. Esto prueba la proximidad. Es importante yo reforzar esta parte de la proximidad. Hay una nota de la King James actualizada que dice así: la tradición de la iglesia indica que el discípulo amado fue Juan, el autor de este evangelio, y que José, el marido de María, ya había muerto. Entonces, por la tradición, en aquel momento, María era viuda. Por eso, ella necesitaba que alguien la cuidase. Vean bien, Jesús en la cruz, agonizando, sufriendo, Él es capaz de decir, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y también recordar la necesidad de su madre María y recordar a Juan, Juan, tú vas a cuidar de mi madre María. Miren, qué humanidad, qué cosa más preciosa, hermanos. Y no solo esto, él podía haber entregado a Pedro, a María para que Pedro la cuide, pero él sabía que Juan sería el último que iba a morir. Ustedes saben, usted entiende, si él entregase a Santiago, Zebedeo murió enseguida. No, él entregó a Juan porque sabía que Juan iba a permanecer hasta el final del primer siglo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, Jesús es Dios. Pero esta proximidad, aún voy a volver a hablar. Entonces, el versículo 31. Vamos a volver, Lucas 23. Lucas 23, 31. ¿Era eso? Déjenme mirar, por favor. Para que os corpos... Onde está? Para que os corpos... Não, é que... Onde está? É que eu estou em Lucas, desculpe. ¿Dónde está esto? Por isso que eu não estava achando. 31, né? Não, é que... Então, os judeus, para que no sábado Estoy en não Lucas, ficassem os disculpe. corpos na cruz, visto Es que Juan era 19:31, perdón. pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes Entonces los judíos, para que cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen la pierna y fuesen quitados de allí. Era ya al final del día viernes, porque en el sábado, os soldados foram e quebraram as pernas porque no podían hacer ningún trabajo, que com ele y tinham sido crucificados. porque los crucificados no podían quedar vivos en el día sábado.
Entonces le mandaron a quebrar las piernas. não lhe quebraram as Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. lhe abriu o Hermanos, no es para quebrar ningún hueso de Jesús. Hermanos, déjenme leer aquí. não Mas conseguiu dos Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre y agua. não conseguiu No consiguió quebrar las piernas, pero él entonces, no sé si de rabia, le hizo y le hirió el costado con una lanza. En realidad, Dios lo había determinado. Su lado tenía que ser abierto. Usted recuerda, cuando Adán hizo Dios que duerma en un profundo sueño y retiró de su lado una costilla y transformó esta costilla en una mujer, Eva. Esto quiere decir, esta palabra transformar es edificar. En hebreo es edificación, es construcción. De la misma manera, hermanos, necesitaba abrir el costado de Jesús para que del lado de Jesús saliese algo que pudiese edificar la iglesia. Edificar la iglesia, entonces salió sangre y agua. La sangre, hermanos, es para nuestra redención, para quitar los pecados. Juan 1:21. Vamos rápidos para que no quede suelto esto, para que quede suelto mis afirmaciones. 1:29 de Juan. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él realmente murió en el día de la Pascua como el Cordero Pascual para quitar el pecado del mundo. Hebreos 9:22, ¿qué nos dice? Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, si Jesús no hubiese derramado la sangre, no habría la remisión. Y también la sangre, hermanos, es para comprar la iglesia. Con precio de sangre Él nos compró. Él compró la iglesia. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Atendei por vós e por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Hermanos, Él nos compró. Él compró con su propia sangre. Primera de Pedro 1, Señor Jesús 1:18. sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata Sabiendo que no fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro y plata, que vossos pais vos legaram, mas sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, Él compró su iglesia con su sangre. Ahora voy a hablar sobre el agua. ¿Qué es el agua? El agua representa, hermanos, la vida de Dios dispensada a todo aquel que en Él cree. Juan 3:36, ¿cómo dice? Señor Jesús. por isso quem crê El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, esta agua representa la vida de Dios.
y capítulo 5 de Juan, versículo 24. verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que Em verdade, De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, passou da morte para a vida. tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quem crer em mim 6:47. vida eterna. em verdade vos digo, Basta quem crer crer em em mim, De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Hermanos, basta creer en Jesús. Nosotros recibimos la vida que fluyó del lado de Jesús. Entonces, esta agua tiene la finalidad de producir la iglesia. Y no solo producir la iglesia, sino también edificar la iglesia por medio de la santificación. Esto está en Efesios. Vamos a leer Efesios 5. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou Efesios a igreja 5, e assim versículo mesmo 25. se entregou. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, Jesús se entregó en la cruz, muriendo por la iglesia, Para que a su amada. Él murió por su amada. Entonces, hermanos, para que la santificase. El objetivo de la muerte y resurrección de Cristo es para santificar a la iglesia, para continuar dispensando la naturaleza santa de Dios a la iglesia, para que la santificase, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el proceso que Dios usa para santificar a la iglesia? ¿Cuál es el proceso que Dios usa para infundir la naturaleza santa y hacernos santos y tornarnos santos? Es por la palabra. Vuelvo a hablar lo que hablé al comienzo del mensaje. Hermanos, todo es por la palabra. Hermanos, por eso la importancia, la gran importancia de la palabra profética. Esta palabra está lavándonos, esta palabra está limpiándonos, está removiendo, quitando todas las arrugas, toda la vejez, toda la muerte, el pecado. Está quitando nuestro viejo hombre, limpiando las cosas de la carne. Está colocando la vida santa en nosotros. Aleluya. ¿Para qué? Para que Jesús pudiese, al final del proceso de la edificación, Él pudiese presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia lista, una iglesia edificada, para que Él se pueda casar con ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es para esto que Jesús murió y resucitó. Y él dice así, versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio del matrimonio, de la unión. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces Dios está preparando a la iglesia para que un día Él pueda unirse totalmente a Cristo de una manera plena. Oh Señor Jesús. Vamos a continuar. Yo ya hablé sobre Adán, no voy a hablar más. Yo voy a decirles a ustedes, volviendo a Juan 19, hermanos, la sangre y el agua. Ahora quiero hablarles lo siguiente. Sangre, ¿de qué color tiene? Es color roja. ¿Y el color rojo? ¿Usted puede verlo de lejos o no? Puede verse de lejos. Pero el agua, probablemente aquella agua, yo no sé, tal vez sea el agua del sistema linfático. ¿Quién es médico? ¿Puede hablarme? Yo no soy médico, pero yo creo que sea este tipo de agua. El agua del sistema linfático. Y el agua es un líquido transparente. No se puede ver de lejos.
tiene que estar cerca. Y quien está lejos solo ve la sangre. Tal es así, hermanos, que la gran mayoría de los cristianos solo ven la sangre. Aleluya, fue salvo por la sangre de Jesús en la cruz. La sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús, en la cual hay redención, hermanos, pero poquísimas personas consiguen ver el agua. Y dar la importancia al agua. Muchos ven solo ven la sangre, el perdón de los pecados, pero pocos ven la importancia del agua, de la vida para la edificación. Por eso, hermanos, es importante nosotros seguir de cerca. Usted sigue de lejos, usted solo va a ver la sangre. Pero si usted llega bien cerca, usted va a ver el agua. Hermanos, estos lugares que nosotros estamos ayudando, Salvador, que Johnny consiguió ayudar, estos hermanos líderes no podían ver el agua. Yo no estoy diciendo en este aspecto, sino en el aspecto de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de las herramientas actuales. No conseguían ver cuál es la diferencia, qué los hermanos hablan. Las iglesias están siendo bendecidas, milagros suceden, pero yo estoy cuidando bien la iglesia de manera convencional, tradicional, como siempre cuidé, pero no veo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque no siguen de cerca la palabra profética. Si usted no sigue de cerca la palabra profética, parece que usted entiende, pero en verdad no entiende. Parece que ve, pero no ve. Usted ve una parte, solo ve la sangre, pero usted no consigue ver el agua. Vamos a seguir de cerca. Seguir de cerca. Por eso que los seapistas, los colportores son orientados a oír con atención todos los mensajes, todas las palabras proféticas, todas las live. ¿Por qué? Porque quieren seguir de cerca. Tal es así que 2 Timoteo, vamos a misma. 2 Timoteo, oh Señor Jesús. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3, versículo 10. El versículo que yo he usado para estas comuniones con los líderes de las regiones. Mostrarle cuál es la importancia de seguir de cerca. Pero tú has seguido de cerca. Timoteo, usted ha seguido de cerca. Bienaventurado aquellos que han seguido de cerca, porque ellos ven el agua. Viendo el agua, trabajan para la edificación. Pero tú has seguido mi doctrina de cerca. Saben, es importante seguir de cerca la enseñanza del apóstol, la enseñanza del profeta que Dios nos dio a nosotros. No perder una palabra. Si es posible, hermanos, rumear la palabra. Si es posible, revisar la palabra por 1, 2, 3 veces. Anotar con sus propios puños el mensaje y después rever de nuevo. Anota los puntos principales. Hermanos, esto es seguir de cerca la enseñanza de los apóstoles, del apóstol Pablo. Y dice así, no es solo seguir de cerca la doctrina. Tú has seguido de cerca mi conducta, mi proceder. Timoteo no solo veía la palabra profética, sino que él estaba cerca del apóstol, cerca del profeta. Él veía el proceder del apóstol. Él veía el propósito del apóstol. Él veía la fe del apóstol. Él veía la longanimidad. Debido a tantas situaciones que Pablo pasó, en tantas circunstancias, sea a veces de bonanza, muchas veces de persecución, en dificultades. Pero Timoteo acompañó de cerca. ¿Y qué más? Longanimidad, amor, paciencia. La paciencia que Pablo tenía. Y hasta mis persecuciones, padecimientos. Timoteo acompañó también en las persecuciones de Pablo y también en los sufrimientos de Pablo. Hermanos, esto es muy importante.
aunque todos no puedan acompañar, pero vamos a tratar de conocer mejor al apóstol, quien habla por el Señor, porque esto va a llevarlo a usted a tener más complicidad con lo que el Señor está haciendo. Usted va a ser más uno, usted va a ser más íntimo de aquello que está sucediendo. Oh, Señor Jesús. Déjenme ver si yo puedo terminar. Vamos a continuar. Entonces, hermanos, en el versículo Juan 19 aún, después que él habló de la sangre y el agua, miren el versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Crean, es difícil ver el agua, pero yo vi. Por estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, porque los soldados no quebraron las piernas de Jesús. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. El pueblo judío aún va a ver al Señor volviendo, pero aún quiero insistir en la cuestión del agua que Juan vio. Por eso él registró la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Ustedes recuerdan de la historia de la mujer samaritana, Juan 4. Hermanos, esta mujer, hermanos, experimentó esta agua. Esta mujer, Señor Jesús, yo no tengo tiempo de relatar toda la historia. Jesús entonces le habló a ella, si usted supiese quién es el que habla contigo, usted le pediría, dame de esa agua, y él te daría agua viva. ¿Ustedes recuerdan esto? Porque Juan fue el único que vio el agua y está dando testimonio de esta agua. ¿Qué agua es esta? Esa agua es la propia palabra de Jesús, que Jesús habló con esta mujer y esta mujer recibió el agua viva. Ahí entonces, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, este es el significado del agua. El agua que fluyó del lado de Jesús es la palabra del Evangelio que nosotros recibimos. Y nosotros creímos en esta palabra del Evangelio, creímos en Jesús. Y esta palabra hizo con que la misma fuente de esta agua entrase en nosotros y fluyese esta agua viva para la vida eterna. Ahora en usted está esta fuente, porque del lado de Jesús salió aquella agua y usted recibió la palabra del Evangelio, usted creyó en Jesús y usted se tornó una fuente que salta para vida eterna. Ahí en el versículo 19, le dijo mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Reconoció a Jesús como profeta. ¿Entendieron? Entonces usted necesita reconocer al profeta. Entonces cuando él reconoció a Jesús como el profeta, hermanos, miren, ella fue a llamar a toda la ciudad. ¿Qué sucedió? Oh Señor Jesús. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la mujer y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, es así. Quien toca la palabra de Dios, hermanos, algo muda, algo cambia. Y las personas son atraídas a esto. Y no solo esto, en Juan 7, Juan hace cuestión de
registrar otra cosa semejante. Juan 7:37, ¿qué era? Era o último dia, Era el último día, o grande dia. el gran día de la fiesta. Festejar por 7 dias, comer, desfrutar. Después de festejar por 7 días, comer, disfrutar de la fiesta. Pero el pueblo percibió que aún tenía sed. Entonces Jesús se levantó. Si alguno tiene sed, exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Isso ele disse com respeito ao Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso, hermanos, cuando Jesús fue glorificado, nosotros recibiríamos el Espíritu y este Espíritu salió del lado de Jesús como esta agua que fluyó. Tal es así que Jesús dijo en Juan 14, rogaré al Padre y Él os enviará el otro consolador y que el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis, porque Él habita en vosotros y estará en vosotros. Este es el Espíritu de la realidad. Entonces Jesús, Él prometió el Espíritu de realidad. Entonces cuando Él murió por causa del agua que fluyó, cuando nosotros creemos en la palabra, nosotros recibimos el Espíritu para dentro de nosotros que vino de esta agua. Y el Espíritu en nosotros se tornan ríos de agua viva que fluyen. Estos ríos de agua viva pueden suplir a las personas. Por eso, hermanos, cuando usted abre su boca y dice, puedo orar por usted, en verdad, usted está abriendo la fuente de los ríos del agua viva para suplir a las personas. Hermanos, todo esto, porque del lado de Jesús fluyó sangre y agua. Entonces en Juan 6:63, vamos a ver, Juan 6:63. Porque Jesús había hablado, quien coma de mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a comer la sangre y comer su carne y beber la sangre? Entonces él dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hermanos, esta agua viene de la palabra. Las palabras que yo os he dicho son Espíritu y son vida. Por eso nosotros tenemos que creer, hermano. Quien ve el agua bien de cerca de la cruz, quien sigue de cerca la palabra profética, da la importancia a la vida, ve la importancia de la palabra y ve la importancia del agua. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Ia terminar com sepultamento de Jesus, mas acho que não vou. Eu posso. Bueno, Oh Señor Jesús. iba a terminar Espero que os irmãos tenham entendido. Iba a terminar con la sepultura de Jesús, pero no voy a terminar. Espero, hermanos, que hayan entendido el encargo de esta palabra. Hermanos, es a través de la palabra que nosotros no solo recibimos la sangre para nuestra redención, y Dios compró la iglesia, Jesús compró la iglesia con su propia sangre, pero de su lado fluyó agua, y esta agua, hermanos, se tornó ¿qué? El Espíritu que nosotros recibimos, y este Espíritu que cada uno recibió es una fuente de agua que fluye para vida eterna, y este Espíritu que recibimos son ríos de agua viva que fluyen, hermanos, y todo viene por la palabra. Por eso, hermanos, es importante salir a predicar la palabra, llevar este Espíritu, esta agua, también a muchas personas y también a aquellos cristianos que solo conocen la sangre. La importancia de la sangre, ellos necesitan conocer la importancia también del agua, la importancia del Espíritu, la importancia de la vida de Dios para la edificación de la iglesia. Y nosotros vamos a dar al Señor una iglesia edificada. Vamos a dar a Dios un lugar de descanso para siempre. Jesús es el Señor. Amén.